muchas cosas a nuestro alrededor y lo vemos a través de las noticias y la zozobra y las inquietudes que hay en muchas personas, pero le cuento que las peticiones de oración, todo lo que el Señor ha hablado a la vida de cada uno de nosotros, de su pueblo, cada una de esas promesas son reales y nosotros debemos aprender a esperar en el Señor. Y sin embargo, le digo que en la emisora, y tanto allí en la emisora, en los programas que salen por televisión, que ahí sale la línea de oración, de consejería, y en cada una de las sedes de la iglesia se ha multiplicado el tema de las consejerías y las peticiones de oración por muchas cosas que están ocurriendo. Y entonces el enemigo viene atacando, muchas veces, en la mayoría de los casos, está atacando la economía. Bueno, a nivel nacional estamos viendo situaciones, está atacando la economía en los hogares, muchas personas están quedando sin trabajo, como que hay un estancamiento, pero eso trae también problemas a nivel de familia, y hay problemas en los hogares. El enemigo siempre querrá destruir los matrimonios, todo lo que Dios creó, que dice la Biblia en Génesis, que es bueno y que es bueno en gran manera. Satanás lo que quiere es ¿qué? Acabarlo, destruirlo. Ese es el propósito que él tiene, acabar, destruir todas las cosas. Pero nosotros tenemos vida abundante, vida plena y abundante. Hay plenitud en nuestras vidas a través de cada una de las promesas del Señor. Así que el título del mensaje en la mañana de hoy, en el día de hoy, es los obstáculos. Se presentan muchos obstáculos en nuestro caminar, en nuestra cotidianidad. Los vemos como obstáculos y vemos situaciones donde de pronto nos damos por vencidos, pensamos que el camino se terminó, un dictamen médico, una mala noticia, una situación en la economía, un problema en el hogar, un problema con los hijos, y de pronto ya llegó a tal punto la situación que decimos no hay absolutamente nada que hacer, ya este es el final, nada va a funcionar. ¿Ha escuchado usted la frase por allí que muchas veces se dice cuando la persona está pasando por una dificultad y hay un poquitito de esperanza y dicen que por allá hay luz al final del túnel, ¿no? Yo se lo voy a decir bíblicamente esto. Capítulo 30 o Salmo número 30, el versículo 5. Lea la segunda parte de este versículo. Dice, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Cuando hay preocupaciones, como lo decía ahorita en la oración, que sentimos que nos sobrepasan, que son más pesadas, más grandes que lo que nosotros podemos resistir, entonces esa opresión, esa situación que estamos viviendo quizás nos hace tomar decisiones a la ligera. Samuel le dijo a Saúl, has obrado locamente, y nosotros terminamos obrando locamente. ¿Por qué obra locamente una persona? Por el afán. ¿Por qué obra locamente? Por la falta de fe, por no aprender a esperar en el Señor. ¿Por qué obra locamente? Por el temor. ¿Por qué obra locamente? Si usted ve en el mundo en el que vivimos hoy, todo lo lleva a usted a una situación, hermano, que si usted sin quererlo termina ahí metido, y es un afán tremendo para todas las cosas, y andar corriendo y querer que todas las cosas ocurran de inmediato, y si no ocurren de inmediato me desespero y digo yo tengo que solucionar. Y eso fue lo que hizo Saúl en algún momento. Le dijo Samuel, espera que yo regrese, y él, como vio que Samuel se tardaba, dijo yo tengo que hacer algo. Así lo dice la Biblia, yo tengo que hacer algo, yo tengo que movilizarme, este no llegó, entonces algo que, esta frase es muy común por ahí hoy, yo soluciono. Y entonces todo el mundo está buscando hoy personas que solucionen, y necesitamos a alguien que solucione, y solucionamos rápido y nos metemos en deudas y tomamos decisiones y hablamos cosas que no deberíamos hablar, tomamos decisiones que no deberíamos tomar, y luego el problema que era de un tamaño termina convirtiéndose en un tamaño mucho más grande. Pero recuerde siempre, mi hermano, que el Señor tiene el control de todas las cosas. En la noche, por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá mi alegría. Dice más adelante el versículo 7, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado, a ti, Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. Aunque por un momento no te sentí. ¿Usted se ha sentido alguna vez, hermano, como que Dios no estuviera? Sean sinceros, nadie puede decir aquí, nadie puede decir en la vida cristiana, no, yo nunca he vivido eso, nunca.
Todos lo hemos vivido, hermano. Y hemos vivido ese momento cuando oramos, cuando hay un clamor y que quisiéramos que la respuesta estuviera allí inmediatamente. Terminé de orar y oír la voz del Señor que nos dice, tranquilo, ya te solucioné el problema. Y el Señor sigue orando y de pronto nosotros decimos, guardó silencio, no siento la presencia del Señor, no me respondió. Ahora entendemos, bueno, en una medida mucho menor, pero lo entendemos, lo que dijo Jesús en su momento, ¿por qué me has abandonado? Y entonces sentimos como si el Señor no estuviera. Aquí el salmista está diciendo, por un momento escondiste tu rostro, y cuando tú escondiste tu rostro, ¿qué vino a mi vida? Turbación, dice el salmista. En ese momento fui turbado. Pero dice él que con el favor, tu favor, a pesar de que en ese momento fui turbado, lo que hice fue pegarme más a ti y con tu favor me afirmaste como un monte fuerte, hermano. No está mal que vengan esos momentos a nuestra vida, esos dardos o ese temor. A nosotros no lo conocemos todo. Las cosas que no conocemos a nosotros nos van a generar inquietud. Y entonces hay situaciones que vivimos, cada uno de nosotros, situaciones diferentes. Y entonces sentimos en algún momento esa inquietud, como que temblamos por allá adentro. Y debemos, escúchelo bien, debemos aferrarnos al Señor, a su palabra y a sus promesas. Cuando no lo hacemos, ahí sí que tenemos un problema. No está mal que el dardo llegó a su mente, pero la Biblia nos enseña ¿qué? A apagar esos dardos con las armas poderosas. No es raro que usted tenga un pensamiento de estos, porque usted está enfrentando situaciones. Quizás otras personas a su alrededor le digan, pero eso no es nada, eso es una bobada. No, para usted es tremendamente importante y por eso o el Señor lo permite o el enemigo está tratando de traer tropiezo porque usted está caminando en el propósito de Dios. Entonces, el pensamiento viene y cuando viene ese pensamiento, ahí no es lo malo es que el pensamiento permanezca. Hace poco veía en todas estas historieticas que ponen en las redes, los memes, hermano, veía uno de psicología y me causó gracia y dije, esto es tremendo, esto es así. Había un gigante oscuro, se veía un dibujito, una caricatura, pero era un gigante oscuro y de pronto ese gigante se le para frente a una mujer y se veía ella chiquitita junto a ese gigantesco personaje y extiende su mano el gigante y le dice, mucho gusto, estaré acompañándote el resto del día, soy un pensamiento recurrente. Y eso nos pasa, y viene ese dardo y ese pensamiento y ¡pum! Quedó ahí metido. La Biblia nos enseña a nosotros cómo esos gigantes los podemos derribar, porque los obstáculos que nosotros estamos viendo hacia afuera en nuestra vida realmente nacen en cómo estamos viendo las circunstancias, hermano. Cuando el Señor nos habla a nosotros de ir a lugares altos, que nosotros estamos en lugares altos con Él, ¿cuál es la diferencia entre el valle y la montaña? En la Biblia se habla de los valles y se habla de los montes. ¿Recuerda usted cuando fue a la montaña Moisés al encuentro con el Señor, cuando fue al monte y levantaba los brazos y había una batalla y mientras él oraba el pueblo de Dios prevalecía, pero cuando él bajaba sus brazos no, estaba en el monte? Si usted mira en el libro de los Reyes, ellos muchas veces hablaron del monte y los enemigos decían, su Dios es un Dios de las montañas, no de los valles, llevémoslos al valle. La montaña significa la relación con Dios o el encuentro con Dios y el valle significa nuestra cotidianidad. Entonces las batallas se libraban en el valle, pero en el monte era el encuentro con el Señor. ¿Qué sucede cuando usted está en un lugar alto, hermano? Cuando yo estoy en el valle, estoy enfrentando las situaciones, me levanto en la mañana, estoy en mi familia, estoy con mi familia y estoy viendo el problema. Estoy al mismo nivel del problema. Entonces tengo un problema con mis hijos, tengo un problema en el hogar, tengo un problema en la economía, entro y miro la cuenta, no hay, tengo que pagar cosas, hay responsabilidades, hay obligaciones, voy a un dictamen, a la cita médica, me dan un dictamen duro, estoy al nivel del problema. Entonces lo estoy viendo cara a cara el problema, ¿verdad? Pero cuando el Señor dice que vayamos a los montes, a la oración, a ese encuentro, yo estoy por encima del problema. Entonces estoy viendo que ese problema es temporal. El apóstol Pablo hablaba de los pequeños problemas o pequeñas circunstancias, hermano, y era la persecución, la tortura y una cantidad de cosas, y él hablaba de las pequeñas aflicciones.
¿Por qué? Porque Pablo las veía desde un lugar alto. Y desde un lugar alto decía, esto va a pasar por un tiempo. Por la noche durará el lloro. Pero usted por la noche tiene una seguridad de algo. Y es que el tiempo va a seguir pasando y que va a amanecer, hermano, que la noche no va a durar para siempre. Y esto no es una frase de autoayuda ni nada de esto. Estoy leyendo la Biblia en los Salmos. La noche no va a durar para siempre. La circunstancia difícil no va a durar. Pero mientras yo la tengo frente a frente, hay un obstáculo, pero ese obstáculo no es solo lo que yo estoy viendo al frente, sino qué hay en mi interior y cómo lo estoy viendo. Porque yo puedo ver ese obstáculo y rendirme, darme por vencido y decir, todo se terminó. Pero cuando yo estoy en el lugar alto, sé que el Señor me guía por en medio de la circunstancia difícil. ¿Qué dice el Salmo 23? Por el valle de sombra y de muerte. Y el Señor me guía y el Señor me fortalece. Cuando yo estoy viendo desde arriba, estoy viendo el final. Vuelvo y le digo, cada noche se oscureció, usted se fue a las 8 de la noche a dormir y tiene la plena seguridad que va a amanecer, hermano, que va a amanecer. Entonces, la noche, ¿cuánto dura? Su noche empieza, bueno, no voy a hablar desde que se oscurece, o tal vez sí, 6 de la tarde, y amanece a las 5 de la mañana. Entonces, duró 11 horas, pero va a salir el sol, va a amanecer. Cuando nosotros vivimos en fe, que es a lo que nos llama la palabra de Dios, entonces debemos aprender a mirar las cosas por fe. Cuando yo no veo a través de la fe, de los ojos de la fe, cuando la palabra de Dios no se ha hecho real en mi vida, el Señor cada vez que nos habla algo, cada vez que hay una promesa, el Señor nos da una visión. Una palabra de Dios para nosotros es una visión. Es algo que podemos visualizar con nuestros ojos espirituales. Lo que no es como si ya fuera. Entonces empezamos a ver por qué cuando hablamos de la restauración de los hogares, hay personas que tienen tal convicción. Hay mujeres y hombres que tienen tal convicción en la restauración de su relación de pareja, de su matrimonio, que puede que todos los que estén alrededor digan, está loco, ahí no va a pasar nada, eso no va a funcionar, eso no se va a solucionar. Pero la persona que está tan firme en la situación dice, yo ya lo vi. Con nuestros hijos, yo ya vi, yo tuve una visión. ¿Quién le dio esa visión? Dios. ¿A través de qué? De una palabra. Por eso la Biblia es tan clara en esto, tanto en el Antiguo Testamento como Jesús en el Nuevo Testamento, que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, cuando el Señor me da a mí una visión, yo tengo que todos los días alimentar esa visión y caminar de acuerdo a esa visión. Entonces, dentro mío hay ¿qué? Fe. Una fe que está por encima de la tempestad, por encima de las circunstancias. Una fe que está por encima de cualquier obstáculo. Pero nace aquí. La mayoría de las veces le pedimos a Dios que quite el obstáculo afuera, pero es que el obstáculo nació aquí, que yo estoy viendo ese obstáculo. No le digo que no existan los obstáculos, sí los hay, pero están más dentro de nosotros. ¿Qué hay dentro de nosotros? Temor, hay angustia, hay preocupación, hay frustración, hay un pensamiento, ese pensamiento recurrente, desastre, desastre, todo me va a salir mal. Hoy la gente anda temerosa, salir a la calle le causa temor a muchas personas, hacer lo que Dios mandó a hacer, pero no es seguro, este no es el tiempo. Miren la situación en la economía, la situación en el país, la situación política, la situación de la seguridad. Todas las situaciones las miramos y todas esas situaciones nos arrinconan y es como si nos ataran las manos y los pies. Es más, nos pusieran una mordaza también, porque no hacemos nada de lo que el Señor nos llamó a hacer, porque estamos mirando las situaciones y las situaciones generan en nosotros todo esto, temor. Hay mucha gente atemorizada y el temor no viene de parte de Dios. Recuerde lo que dice la palabra, porque no nos dio el Señor espíritu de temor, sino de poder, de amor y de dominio propio. Poder, ese es el espíritu que hay sobre el pueblo de Dios, de poder, no de temor. Entonces, cuando usted sienta esa inquietud, cierto temor, bueno, el temor puede salvarle la vida, puede alertarlo de algo, pero cuando ese espíritu permanece, se hace parte de usted, entonces ahí usted tiene un obstáculo y todavía no ha pasado nada afuera, pero el obstáculo ya está dentro. El Señor le dijo a Josué, y no solamente en el capítulo 1,
no temas, te mando, mira que te mando que te esfuerces y seas ¿qué? Valiente. Es un mandato de Dios. En Deuteronomio, en la parte final, también le manda un mensaje directamente a Josué a través de Moisés y le dice dos cosas: no temas ni te intimides, no temas ni te intimides. ¿Y qué es eso? Temor cuando tienes que enfrentar las cosas, intimidación cuando no han pasado, pero las oíste y dejaste que te cuenteara el enemigo. No ha pasado. Y la mayoría de las cosas que Satanás nos dice y nos dispara: ay, tuve un sueño tremendo, dicen muchas personas, tuve un sueño horrible, tuve un sueño terrible, Satanás acababa con mi familia y me dijo que iba a matar a mis hijos y me dijo que iba a acabar con... Listo, eso fue lo que dijo Satanás. ¿Y qué ha dicho Dios? No, Dios le dio una palabra a mi familia. Entonces, tiene usted frente a usted dos cosas, dos palabras. Una es verdad y una es mentira. Uno es el padre de mentira y otro es el camino, la verdad y la vida. ¿A quién le cree? No, pues yo le creo al Señor. Pero, sin embargo, por si acaso, ¿cómo que le creo a Dios y por si acaso? Ya logró el enemigo lanzar ese dardo. Ahora, la mayoría de los dardos que lanza el enemigo, la mayoría de las cosas que dice va a hacer, no pasan. ¿Y sabe por qué no pasan? Porque Él no tiene el poder para hacerlo. No lo tiene. Pero cuando lanza esas palabras, nos intimida. Y cuando nos intimida, nosotros abrimos la puerta. Y entonces entramos en la desesperanza, en el dolor. Yo le digo a las personas, cuando ore y cuando usted se meta a una oración por un milagro, por alguna situación, no ore desde la derrota, porque eso es lo que quisiera Satanás. Usted ore desde el lugar donde usted está junto a Jesús, desde el lugar de victoria. Usted es heredero de esa victoria. Pero pastor, me duele el corazón. Claro que sí, nadie dice que no. Claro, porque se trata de las personas que usted ama. Pero sabe una cosa, usted tiene autoridad. Ore con autoridad, no derrota, porque Dios sigue teniendo el control de todas las cosas. No le abra la puerta al enemigo, ni le dé autorización al enemigo en su vida para intimidarlo y para oprimirlo. Entonces, esos obstáculos que hay en nuestra vida, primero que todo, nacen en nuestro interior, por el temor, por la duda, viene la angustia, viene la preocupación, viene la frustración, viene el pensamiento del desastre. Todo el tiempo estamos pensando mal, todo el tiempo estamos pensando mal. La palabra de Dios en la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 4 en adelante dice lo siguiente: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos a tomarlo hasta ahí. Ahorita retomamos el versículo 8. Regocijaos, tener un gozo completo. ¿Cómo se llama esto? Esto se llama el simjá, un regocijo pleno, total en nuestra vida. Porque muchas veces dividimos como por allá dentro de nuestro corazón los pensamientos y nuestras emociones y decimos, no, yo estoy más contento, hubo una victoria. Ahorita que veía tantos padres con sus hijos en el grado de la universidad, todo esto, qué gran bendición. Estoy más contento por aquí, mi hijo se graduó, estoy pero feliz de lo que Dios ha hecho en la vida de él. Pero por el otro lado, estoy mal con mi esposo, aunque si miramos la economía está muy bien, pero fui esta semana al médico. Entonces esto es un sube y baja, hermano. Entonces estamos aparentemente bien en un área, pero en la otra estamos muy mal. Y eso nos mantiene a nosotros como desbalanceados. Ojo, porque cuando se habla del regocijo, de la plenitud, Juan envía en una de sus cartas un saludo a un amigo y le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado ¿en qué? En todas las cosas. Así como prospera tu alma, como vas creciendo espiritualmente, todas las áreas de tu vida están prosperando de la misma manera. El centro, el eje, es que tú crezcas espiritualmente y todas las cosas se van a mantener, ¿qué? Equilibradas. No están desequilibradas, porque eso no es lo que Dios quiere, sino equilibradas. Y eso es lo que trae regocijo a nuestra vida.
Pero ahí se acabaron los problemas, pastor. No, en ningún momento se acaban. La Biblia dice que no se acaban. En el mundo tendremos aflicciones, pero nos dice la Biblia, confiemos. ¿Por qué? Porque el Señor venció y nos ha dado esa victoria. Entonces dice el apóstol Pablo, regocíjense, ¿cuándo? Siempre, siempre, en todo momento tengan ese regocijo. No se dejen desanimar por el enemigo. No se dejen que esos dardos que el enemigo envía los afecten de tal manera que ustedes pierdan, ¿qué? La gentileza. Que ustedes pierdan ese testimonio que ustedes deben llevar a todo lado. Entonces nos ven hoy en día y usted debe ser, dice aquí, habla de la gentileza, habla del trabajo en el Señor y entonces dice, esa gentileza que debe haber en ustedes se convierte en ¿qué? En testimonio. Pero usted anda amargado todo el día. Y si ese es el pueblo cristiano. Yo les he contado de un amigo argentino, gran amigo él y su esposa, ellos dirigen para toda Latinoamérica un ministerio de empresarios, llama FINEC. Y ellos se reúnen en todos los países, desde Centro y Latinoamérica, hombres de empresa, y hacen unas cenas para empresarios y ahí les predican, les dan su testimonio. Ellos pertenecen a varias congregaciones. Hay un amigo aquí en Colombia, Dieguito, también que hace parte, fue el director en Colombia de ese ministerio. El líder de ese ministerio, un hombre empresario, escribió un libro. El pueblo o la gente más feliz de la tierra se llama el libro. Bueno, cuando me lo regalaron, yo lo miré y leí, qué título tremendo, qué título hermoso. La gente más feliz de la tierra. ¿Y quién es la gente más feliz de la tierra? El pueblo de Dios, hermano, ¿cierto? Si nosotros miramos la palabra de Dios, ese regocijo del que habla el apóstol Pablo, de regocijarnos siempre, comienza el versículo 1 diciendo, gozo y corona mía, ese pueblo, permanezcan firmes en el Señor. Tengo un gozo por ustedes, por cada cosa que se hace en el reino de Dios, por cada predicación, por cada palabra, por cada promesa. Pero en realidad somos el pueblo más feliz de la tierra. En realidad cada domingo vemos ese gozo, ese regocijo, esa unidad en todas las congregaciones donde llegamos con tanta felicidad a contarnos unos a otros los grandes testimonios de lo que Dios ha hecho. Yo le digo, desde aquí yo le veo la cara a la mayoría de las personas, igual sucede en cada una de las sedes a donde voy a predicar invitado y la mayoría de las personas están. Cuidados intensivos, hermano. Y el regocijo, no, sí. Yo tengo fe, pastor. Tengo un gozo. Cuidado, se nos contagia ese gozo. Está raro ese gozo, hermano. ¿Dónde lo consiguió? No es como original. No, el gozo del Señor es algo que está dentro y nos fortalece. ¿Qué dice la palabra de Dios? El gozo del Señor es ¿qué? Mi fortaleza. Allí en Nehemías abrieron la palabra de Dios y entonces fueron a predicar como venían los de la cautividad, no entendieron nada y trajeron los intérpretes y estaba allí Esdras y todo el mundo y empiezan a compartir palabra y la gente empieza a llorar pero de alegría, hermano. ¿Sabe por qué? Porque después de todo lo que habían vivido, entendieron Dios no nos ha soltado. Dios no se ha olvidado de nosotros, Dios sigue estando con nosotros, Él es nuestro Dios, no nos ha desamparado. Y eso les dio una felicidad. Venían de la cautividad, habían pasado generaciones, hermano. Pero ellos venían y se encontraron con que Dios seguía estando con ellos. Y eso trajo un gozo que yo me imagino ahí a los intérpretes y a los predicadores y a Esdras y a todo este combo mirando. Pero esta gente, ¿por qué está tan triste? Y por eso les dijeron, bueno, váyanse para su casa, vayan y coman y nos vemos aquí mañana, etcétera. Y se fueron, pero ellos querían más palabra y en las terrazas y en sus casas dijeron, no queremos ni irnos a dormir. Dios nos está hablando después de todo lo que nosotros hemos vivido. Y entonces dijeron, no es tiempo de estar triste, dijeron los líderes, porque pensaron que la gente estaba triste. Y ellos dijeron, no, nosotros estamos llorando de alegría.
Y ahí es donde viene la frase, no estén tristes porque el gozo del Señor es su fortaleza. Y ellos estaban llorando de gozo y dijeron, ya sabemos que es nuestra fortaleza, porque aquí estamos fortalecidos en el Señor. No son lágrimas de dolor, no son lágrimas de tristeza, sino de alegría. Dios no se ha olvidado. Empezamos por el Salmo 35, porque aunque la noche lloré, en la madrugada voy a sonreír, porque el Señor nos va a dar la victoria. Y eso es vivir en fe. Ahora, dice aquí él, sigue diciendo Pablo, ese gozo no solamente nos va a mostrar como esas personas gozosas, gentiles, que nos conozcan así todas las personas, sino que también va a quitar el afán de nuestra vida. Y vamos a dejar a un lado el afán y nos vamos a llenar ¿de qué? De gratitud. Y entonces ya no le vamos a pedir al Señor, mira la hora, mira la fecha, están pasando los días. No, sino vamos a agradecer a Dios. Y cuando nosotros vivimos en ese gozo, dejamos a un lado el afán, nos llenamos del gozo, de la gratitud, dice la Biblia, entonces la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano, guardará nuestros corazones, de que el enemigo no les eche basura. Pero también, ¿qué guardará? Dice ahí la Biblia, nuestros pensamientos. Porque ahí es donde están los obstáculos, hermano. Ahí es donde están. Lo primero que nosotros decimos cuando nos llama el Señor a una labor, ¿qué es? No puedo. ¿Por qué? Por tal, por cual, mi hermano. Gedeón sacó sus excusas, Moisés sacó las suyas, pero ¿dónde estaban esos obstáculos? En sus pensamientos, hermano. Ellos todavía no habían visto nada. Todavía no habían enfrentado nada, todavía no habían vivido nada, pero en sus pensamientos estaban los obstáculos. Los obstáculos no están fuera, los obstáculos están en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Ahora no quiere decir somos autosuficientes y todo lo podemos y nos leemos un libro de autoayuda y ya somos campeones. No, dependemos de Dios. Pero Él, mientras nosotros nos regocijemos en Él, echemos fuera el afán, nos llenemos de gratitud hacia Él y oremos de esa manera, vamos a tener paz en nuestro corazón y en nuestra mente. Ahí es donde se libra la batalla, hermano. Aquí estamos sentaditos, quienes van a ver este mensaje, escucharlo, allí donde están, pueden estar en el trabajo, en el carro, en la casa, entre una multitud, en un Transmilenio hora pico, puede estar solo donde esté. Nadie sabe la batalla que usted está librando en su mente. Pero si usted tiene la presencia del Señor, ¿qué tiene? Paz, dice la palabra, paz. Y no la paz que dan los hombres o lo que firman los hombres, no. La paz que únicamente la presencia de Dios trae. Y entonces, ¿usted quiere esa paz? Yo digo, sí, si a mí me dicen, Diego, ¿usted quiere tener esa paz? Digo, no quiero, la necesito todos los días de mi vida. He pasado por situaciones también donde digo, ¿y Dios no me escuchó? Sí, rápidamente tengo que tener esa paz. ¿Qué debo hacer? Dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y que el Dios de paz estará con vosotros. Piensen en todo lo amable, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso piensen. ¿Qué es todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable? Estamos viviendo en un mundo caído donde van las noticias por todo lado. ¿En qué nos está diciendo que pensemos? En Jesús, hermano, en su palabra, en su propósito, en su llamado, en sus promesas. Entonces yo puedo despertarme y pensar en los problemas que tengo, en las dificultades que tengo, y puedo dejar que eso vaya tomando más fuerza en mi mente, me arrebate la paz, me arrebate el gozo, me arrebate que yo sea una persona gentil con otros, me arrebate el ánimo, y entonces ya respondo a los gritos, respondo a las patadas, estoy amargado, no me hablen. Y hermano, ¿qué le pasó? Que usted alimentó algo. Pero el enemigo lanza el dardo. Y yo empiezo a pensar en que todo lo puro, todo lo bueno, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay una virtud, si hay algo con virtud que deba pensar yo en él, debo pensarlo. Entonces pienso en Jesús, en las promesas que hay,
sobre la circunstancia que estoy viviendo, en las promesas que hay sobre mi vida, en las promesas que Él ha dado a lo que yo estoy haciendo, sea el trabajo, sea el ministerio, lo que sea. Entonces yo lleno mi mente de esos pensamientos y podría pensar, bueno, mientras yo lleno mi mente de esos pensamientos buenos, puros, justos, amables, todo aquello que es digno de alabanza, ¿cuáles serán? ¿Qué habrá en la mente de Dios? Para mí, por ejemplo, para usted. Al pueblo que iba a la cautividad, en Jeremías 29:11, después de decirles todo lo que iba a ocurrir, todas las cosas que iban a ocurrir, porque se las dijo, hermano, si usted mira unos versículos antes, Él los está preparando para un tiempo de cautividad. Y luego de eso les dice, y yo sé los planes que tengo para ustedes. Y ellos dirían, pues los planes será de destruirnos con lo que nos acaba de decir. Los planes será que nos odia, que nos dio la espalda y que nunca más nos va a escuchar. Y resulta que no. Él dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Primero les habla de todo lo que va a ocurrir, luego les dice de los buenos planes y les dice, el desenlace es, eso que ustedes van a vivir, en vez de apartarlos, los va a acercar más a mí. Tienen que pasar por un conflicto, por una aflicción, para que se acerquen a mí. Hombre, tristemente los hombres somos así. Y sí, es necesario. A veces es necesario que se cierren todas las puertas, a veces es necesario que haya una situación muy difícil para conocer genuinamente al Señor. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Los planes que yo tengo es para que su corazón se vuelva a mí genuinamente. Hermano, yo no soy Dios, ni puedo salvarle la vida a nadie, por más que yo quisiera proteger a mis hijos toda la vida, por más que yo quisiera proteger a las personas que amo toda la vida, ellas están en las manos de Dios. Y va a haber momentos donde va a haber situaciones en la vida de esas personas que si yo confío en el Señor, si yo confío en Dios, entonces yo debo orar para que se cumpla el propósito. Y en esa circunstancia el Señor va a llevar a esa persona a que lo busque con todo su corazón. Yo no me puedo meter, ni debo meterme, hermano. Ayer hablaba con las hermanas de una persona y me decían, ¿qué debemos hacer en esta situación? Yo les dije, confíen en Dios. Listo, pastor, pero ¿qué hacemos? Confíen en Dios. Pero, pastor, más allá de eso, le dije, oren. ¿Ustedes confían en Dios? Sí. ¿Su hermana está en las manos de Dios? Sí. Ustedes oren para que se cumpla la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. Los planes de Dios son buenos. Si yo voy y le digo al Señor, oye Señor, ¿cuáles son los pensamientos que tú tienes para mí? Tú me dices cuáles debo tener yo, pero ¿cuáles tienes tú para mí o para esta congregación, para cada familia que viene a este lugar, para cada oyente de la emisora? El Señor me va a decir planes de bien. Y esos planes de bien incluyen unos paseitos por el desierto, algunas aflicciones, algunas tempestades, pero son buenos los planes. Bueno, yo confío en eso. Entonces, por el otro lado voy y le digo a Satanás, ¿y cuáles son los planes que tú tienes para mí? ¿Qué me va a decir? Mejores que los de Dios. Son buenísimos. Yo le puedo dar las cosas que usted quiere ahora. Se las puedo dar ahora, pero Él es un mentiroso. Y yo sé que Él es un mentiroso y que el único poder que tiene hoy es el de engañarme. Entonces yo digo, Dios tiene planes de bien y Satanás por allá grita, yo también. Pero es mi decisión. ¿Hacia qué lado miro? Sé que este es un mentiroso, sé que Satanás, por más que diga cosas, lo que él quiere es mi destrucción. Cortar mi comunión con Dios, que yo me aparte de Dios, que peque, eso es lo que él quiere. Pero Dios quiere llevarme por un camino hacia la victoria, hacia el cumplimiento de su propósito. Podemos ver también en los salmos, en el Salmo 139, hermano. El versículo 17. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Vea cómo el tema de los pensamientos es tan importante, hasta los pensamientos de Dios. Entonces, yo le digo al Señor, listo, yo voy a pensar en tus promesas, en tu propósito, en tu palabra. ¿Qué pensamientos tienes tú? Tengo planes de bien para ti. Y Él me los empieza a revelar y me empieza a contar esos planes
¿qué más me queda a mí sino decir cuán preciosos, Señor, me son tus pensamientos, tus planes, cuán grande es la suma de ellos? Y tomo mi tiempo y lo invierto, mi tiempo, en los pensamientos correctos. Entonces pensemos que los pensamientos tuviesen un color o que los pensamientos tuviesen un olor, un aroma. Más o menos la palabra nos dice, el pensar en todo lo bueno, en todo lo puro, ¿cuál sería un aroma? Puro, hermoso, agradable. ¿Y cuáles serían los otros pensamientos? Negros, podridos, hermano, podridos. Y eso es lo que cargamos, algo podrido en nuestra mente. Algo podrido, algo que hiede, algo que está podrido en mi mente. Por eso cuando habla la palabra de Dios, hermano, cuando nosotros estamos en Cristo, hay pensamientos. Cuando estamos en el mundo, ¿qué hay? Maquinaciones. No hay pensamientos, no hay planes, hay maquinaciones. Y la mayoría de las veces pensamos que esos son planes buenos, pero no, nos pusimos a maquinar. Yo le digo siempre a los hermanos en la iglesia, en consejería, en todo, no, pastor, y yo necesito como tomar una decisión, me voy a poner a pensar, me voy a ir a echar cabeza. Y yo le digo, no lo haga, no se ponga a pensar ni a echar cabeza, póngase a orar, póngase a orar, póngase a leer la Biblia, porque ahí es donde la palabra de Dios le va a revelar algo y le va a mostrar algo. De lo contrario, usted se va a montar un plan que es hermoso para usted, pero nació de su maquinación, de algo que no es puro, de algo que está contaminado, de algo que está podrido, hermano. En otras palabras, yo puedo tener una mente recta o una mente retorcida, dependiendo de qué el alimento. Y hay gente que tiene una mente retorcida. Escuchan palabra de Dios, pero no entra la palabra de Dios. Todo el tiempo están maquinando cosas equivocadas, malas. Entonces llego con odio, con ira, y tengo un problema con alguien y quiero que esa persona sufra. Y oro a Dios para que los que me hicieron daño sufran. Estoy llorando como aquellos que no sabían de qué espíritu eran. Oramos para que descienda fuego del cielo. Y cuando estoy destruyendo la honra de alguien, hablando cosas que no sé o que no me costan o que no estoy inventando, calumniando, ¿qué estoy haciendo? Tengo una mente retorcida. ¿Está llena de qué? De veneno. Está llena de podredumbre, hermano. Y eso es lo que está saliendo, esa podredumbre. Y entonces me junto con otras personas que tienen lo mismo. ¿Y cuál es el resultado? Algo podrido, algo malo, algo que no edifica, algo que pensamos está destruyendo a otros, pero realmente nos está destruyendo a nosotros mismos. Y entonces empezamos a ver obstáculos, hermano. Es muy tremendo. Y se lo voy a decir, muchas veces hablo con personas y no les gusta la palabra de Dios o aceptar una consejería que viene del corazón de Dios. Vamos a hablar lo que dice la palabra. Pero uno alcanza a escuchar, usted escucha a la gente hablar y sabe lo que hay dentro, hermano. Y los obstáculos están dentro. Ay, no, pues qué pena molestarlo, sarcásticamente. Hermano, yo no voy a caer en su juego, porque yo no voy a dejar que la basura que hay en su corazón entre el mío. Ay, no, qué vergüenza, ay, no, secreto, y esto, lo otro. Y entonces la gente se molesta. ¿Qué está viviendo esa persona? Una vida llena de obstáculos. ¿Cómo está? Estancada. Es una persona que está estancada. Y esa persona que está estancada, hermano, el tiempo sigue pasando, la gente sigue creciendo, la gente sigue avanzando y la persona fue la que se quedó ahí. Fue la persona la que se quedó ahí. Tiene una mente retorcida. Ay, es que como a mí no me dan la oportunidad, ¿quién no se la da? Ah, como yo soy pobre. Ay, como yo no he estudiado. Ah, como yo ya soy viejo. Ah, como... ¿Y a usted quién le dijo eso? Tiene una mente retorcida. Tiene un montón de obstáculos y todos los tiene aquí. No los tiene, no hay afuera, no hay tal, no hay una realidad de eso. Me están persiguiendo. Hay mucha gente que tiene la paranoia espiritual.
Están hablando de mí, me están diciendo, sí lo oyó, sí lo vio, me miró, me dijo. Hermano, es un tema tremendo y hablo dentro de las iglesias, no hablo afuera. Hablo dentro de las iglesias. Esa gente no ha sido renovada su mente, como dice Romanos 12:2, que nuestra mente debe ser renovada. No están pensando en lo puro, no están pensando en lo honesto, no están pensando en lo que es de buen nombre, no tienen una mente pura. Entonces no pueden vivir en fe. Entonces cuando miran hacia adelante solo están viendo problemas, hermano. ¿Cuál es su problema? Ay, si le contaran. Pues cuénteme. Le estoy preguntando. Ay, ¿por dónde empiezo? Son tantos. ¿En realidad son tantos? ¿En realidad son tantos? Sí, sí, son muchos. Cuente pues. Y arrancan. Hermano, una conversación de 10 minutos ya ha hablado de por lo menos 20 obstáculos que tiene en la vida. Y están todos aquí. ¿Y a usted quién le dijo eso? No, yo me doy cuenta. ¿Y a usted quién le habló de esa manera? No, es que yo me di cuenta y cuando me miraron, cuando me hicieron. Me decía una mujer que mi familia, tengo problemas en mi hogar, con su pareja. Bueno, pero usted ha tenido también problemas en otras. Ah, sí, es que lo mismo que me pasa en la casa, me pasa en la casa de mi familiar, de mis hermanos y de mi mamá. Le dije, pero en la iglesia también ha tenido. Sí, también. Y es el mismo problema en las tres. Nadie la quiere. Me dan la espalda, me rechaza. Por eso es que no puedo esto y no puedo lo otro y no puedo. Tiene 1000 obstáculos y está aquí. Porque no es real. Su mente no ha sido renovada. No tiene una mente recta. No tiene una mente. Mire, le voy a contar una cosa que es muy fea. Le voy a contar algo feo. Yo conocí por allá en mi juventud, cuando andaba desordenado, hacia el sur vivían unos primos míos y eran muy cercanos y entonces siempre estábamos juntos en todas las cosas malas, en la rumba, en todas las cosas, y íbamos mucho con mi hermano a la casa de ellos y nos conocimos con toda la cuadra, con todos los vecinos que también tenían bastante desorden. Había unos vecinos, ellos tenían un problema psiquiátrico, ¿sí? Pero ellos andaban ahí con nosotros en esos tiempos de rumba. Y eran 2 hermanos, 2 varones y una mujer. Mientras vivieron sus papás en esa casa, los tenían allá en una cosa, todos tenían problemas psiquiátricos. Era una cosa impresionante. Murieron los papás y esta mujer tuvo un hijo. Y ese hijo tenía 1000 enfermedades y una cosa impactante a la vista, hermano. Y la cuestión era, si ella casi no salía de casa, ¿de quién era el hijo? Ella era como la esposa de sus 2 hermanos. Y ellos empezaron a asumir esa posición. Ella, y lo decía, era la esposa de sus 2 hermanos de sangre. Y ellos eran los 2 esposos de ella. Eso era una locura en esa casa. Y ese hijo murió muy pequeño, que eran unas enfermedades y una cosa, por supuesto. Y después tuvieron como 2 hijos más, entre todos ellos, enfermos, deformes, unas enfermedades extrañísimas, por supuesto, extrañas. ¿Por qué le cuento esta historia, hermano? Porque así son los pensamientos de mucha gente que se une con el enemigo. Son pensamientos horribles, deformes. Las maquinaciones son eso. Y eso es lo que la gente da por sentado en su vida y dice, yo voy a la iglesia, recibo palabra, tengo un llamado, hay un propósito de parte de Dios en mi vida, hay un llamado para hacer algo, pero definitivamente no se puede. ¿Por qué? Por los 1000 obstáculos que tengo. Está dando a luz sus pensamientos deformes y enfermos. Esa es la unidad con las tinieblas. Eso es lo que sale de unirnos con las tinieblas. Esos pensamientos deformes y enfermos, las maquinaciones, hermano, son el fruto de una mente torcida, de una mente que no es recta.
Pero es que yo vengo a la iglesia para que Dios me haga milagros y me vuelva rico, famoso y me vaya bien en todas las cosas. No, 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 no. El Señor nos da una palabra y es vida eterna junto con Él. Ese es el regalo, el galardón. Eso es lo principal. Por el camino hay añadiduras, pero Él no tiene afán de darle a usted añadiduras. Él dice, hay añadiduras, pero el principal es este. Y voy a transformar tu vida, tus pensamientos de manera tal que te conduzca. Cuando habla la Biblia en Filipenses 1:6 de la buena obra que el Señor comenzó en nosotros, esa buena obra, que se la voy a leer aquí, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es una buena obra. Efesios 2:10 dice que nosotros fuimos creados para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Esa buena obra, el Señor nos dice, yo te voy a dar a ti todo lo que tú necesites en tu tránsito por esta tierra. Todo lo que tú necesitas yo te lo voy a dar. Y si me buscas con todo tu corazón, como lo dice la palabra de Dios, lo que leímos ahora en Jeremías 29, si tú me buscas con todo tu corazón, yo no solo te voy a dar lo que tú necesitas, sino te voy a dar más, algo que es añadidura. El mundo nos hace ver la añadidura como lo principal. Y lo principal no es la añadidura. Entonces reclamamos, ¿pero por qué me va mal en el negocio? ¿Pero por qué Dios no me dio esto? ¿Pero por qué Dios? Porque Dios no tiene ni afán ni ningún problema. Lo que Él quiere es que usted llegue a la meta, que es una eternidad con Él. No tiene afán en el proceso o en la transformación. Él dice, Él va transformando nuestra vida. Y por eso nos dejó su palabra. Y todo lo que nosotros necesitamos está aquí. Entonces yo puedo estar sentado en mi casa quejándome todos los días, llorando, deprimido, angustiado. Y puedo meterme allá en mi casa y decir, no vuelvo a salir, Dios me abandonó, todo es malo, el ministerio es malo, la iglesia es mala, todas las cosas son malas, son terribles, son terribles, son terribles, son malas, y repetir todo eso, o leer la Biblia donde el Señor me dice a mí en Filipenses, oye Diego, despierta hermano y piensa en todo lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre. Y le digo, no puedo pensar en eso. ¿Por qué? Porque mi mente está llena. ¿De qué? De basura. Y eso es lo que da a luz todas esas monstruosidades que yo hablo. Porque son monstruosidades lo que estoy dando a luz. Entonces muestra de que está lleno mi corazón, hermano. La palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, en el capítulo 10, versículo 3, dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Hermano, la palabra de Dios debe morar en nuestros corazones, abundar en nuestra vida. Y es lo que menos hacemos. La palabra de Dios, la oración, estudiar la palabra y orar es lo que menos hacemos. Es más fácil quejarnos. Yo no sé usted, hermano, cuando usted tiene hambre, ¿qué hace? Bueno, yo estoy en la casa, voy a la cocina y miro en la nevera, en la alacena, me preparo algo, si hay algo ahí preparado, pues me lo sirvo. Si estoy en la oficina y me dio hambre, voy ahí a una cuadra, queda el restaurante y voy y almuerzo, hermano. Cuando tengo sed, ¿qué hago? Lo mismo, tomo una botella de agua y me la bebo. Todos hemos pasado por situaciones y se lo decía ahora al comienzo. Me preguntó una vez alguien en la radio, ay pastor, ¿cómo es el tema? ¿Usted fue libre de la depresión? Yo no he podido ser libre, a veces sí, a veces no. Qué alegría usted, qué gozo, que usted nunca más se volvió a poner triste. Y yo le dije, pues yo nunca he dicho eso. Yo a veces me pongo triste, a veces me siento solo y a veces me desanimo. Por supuesto que sí, como todo el mundo, normal. Pero no dejo que eso tome el control de mi vida. Así como cuando tengo hambre, así como cuando tengo sed, cuando pasa algo, yo me voy para mi casa. Y me entro a mi estudio y me pongo a orar. Señor, de aquí yo no salgo hasta que no me levanto, porque yo sé tus pensamientos y ahorita hay una batalla aquí en mi mente. Y no dejo que eso cobre vida, hermano. Se encerró 3 horas, 4 horas, un día completo. Pero de ahí salgo renovado. No voy a dejar que Satanás me eche esa basura en mi mente. Entonces, la palabra de Dios dice, andamos en la carne, pero no militamos según la carne.
Nuestras armas no son carnales, nuestras armas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Poderosas en Dios. Y las armas de nuestra milicia, la oración, el ayuno, la palabra de Dios, tenemos esta vigilia mañana, todo esto son armas poderosas. Entonces yo voy y pongo y me voy a la batalla, y esas armas poderosas, ¿qué van a hacer? Destruir las fortalezas que el enemigo quiere levantar en mi mente. Voy a derribar los argumentos de Satanás, voy a derribar toda la altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, voy a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Y salí de mi estudio, después de las horas o el día completo que estoy. ¿Y cómo estoy? Normal, hermano, por fuera. Pero acabo de llegar del frente de batalla. Acabo de llegar de la guerra. ¿Y cómo llegó de la guerra? Pues en victoria, hermano, porque la victoria me la da Cristo. Pero me puedo ir también a acostar, prender el televisor y quejar. ¿Qué le pasa? Nada, todo está terrible, todo se acabó. ¿Qué estoy haciendo? Sacando toda esa monstruosidad que el enemigo quiere que se geste en mi mente. Estoy dando a luz esos monstruos con mis palabras, con mis acciones, con mis actitudes. Son monstruos. Le conté la historia esta semana que hablé de los muertos allá en el centro. Todo el mundo me hablaba de la relación con los muertos espirituales. Dije, bueno, por lo menos le quedó grabada a la gente. Ojalá le quede grabada el nacimiento de lo deforme, de lo que no debería ser. Hermano, y son nuestras palabras. Que uno apenas escucha a alguien que es conocedor de Biblia decir ese tipo de cosas y uno dice, por Dios, ¿cómo puede dar a luz un pensamiento así? ¿Cómo puede estar saliendo algo así de una persona que está llamada por Dios? Esta persona necesita ¿qué? Ir a la batalla, no huir de la batalla, ir con el Señor, orar, clamar, leer la Biblia, acordarse de las promesas de Dios, levantarse en fe, empezar a ver las cosas como el Señor se las mostró, no como el enemigo se las está mostrando. La carta a los Hebreos. La carta a los Hebreos nos dice en 13:5: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Nos habla la palabra de Dios, del fruto de los labios. ¿Cómo debe ser? Alabanza, alabanza. Ese es el fruto de nuestros labios, y también lo habla allí el autor de la carta a los Hebreos. Lucas 6:45 dice la palabra de Dios: muy sencillo mensaje. Leamos desde el 43. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Un ejemplo de esto, hermano, David. Todos veían a Goliat, el gigante, estaban aterrorizados. Y Goliat no estaba solo, había otros gigantes con él. Pero llegó David y ¿qué vio? Él no vio un gigante, aunque era un gigante. Él no miró su estatura, ni las actitudes, ni las armas, ni nada de lo que llevaba. ¿Sabe qué vio él? A alguien que estaba desafiando la palabra que Dios le había dado al pueblo. ¿Quién es este filisteo incircunciso? Para que venga aquí a enfrentarse a los escuadrones del Dios vivo. Todos veían el gigante y él vio a alguien al cual podía derribar. Tome el arma, tome la espada, yo no puedo con esto. Tome entonces la armadura, no, yo tampoco puedo con esto. Y entonces, ¿con qué va a ir?
Él lo dijo. Tú vienes contra mía con armas, con poder humano, pero yo vengo en contra tuya con la palabra y el poder de Dios. Hermano, esos obstáculos tan gigantes no están afuera, están adentro. Entonces, cuando yo veo que hay un obstáculo, ya no lo veo como el impedimento para seguir avanzando, sino digo, es algo que se debe mover en el nombre de Jesús. A Zorobabel el Señor le dijo, no es con fuerza, no es con tu fuerza, es con el poder de mi espíritu. Ese monte que está ahí delante tuyo se va a convertir en una llanura, se va a caer, pan, y sobre ese lugar es que tú vas a construir mi templo. ¿Qué dijo el Señor de la fe? Si tuvieran fe del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a un monte, muévase, y el monte se movería. Hermano, es lo que usted y yo tenemos. Claro, llega el tropiezo, llega la situación, y entonces voy y me meto en oración, y la lucha está aquí en mi mente, y el enemigo me hace ver que es un gigante, que no voy a poder, que todo está acabado, que todo está terminado, pero Dios está hablando a mi vida, me está mostrando lo que me está hablando, me está dando una visión, y en el nombre de Jesús yo enfrento esa situación y prevalecerá la palabra de Dios, la promesa de Dios. El Señor va a traer sanidad, va a traer restauración. No me voy a asustar, no me voy a intimidar, me fortalezco en su palabra, me fortalezco en la visión que Él me dio, hermano, y en el nombre de Jesús, Satanás tiene que huir. Y esa es la victoria que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. A cada uno de nosotros. Volvamos a 2 Corintios, al capítulo 6. Versículo 17. Si usted mira, este pasaje habla de ser, leámoslo desde el 14, hermano, templos del Dios vivo. Y nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El proceso de santificación es muy importante. Cuando hablamos de los propósitos de Dios, nosotros no podemos empezar a caminar en el propósito de Dios mientras no hayamos tomado una decisión, y es permitir esa santificación, ese proceso de santificación en nuestras vidas. A los que llamó, los apartó, los santificó, y ahí sí vino a cumplirse el propósito. Entonces, mi hermano, cuando tengo el problema, tengo la situación, yo quiero desahogarme, quiero hablar con alguien. Entonces, quiero que alguien me escuche y digo, bueno, mi compañero, mi compañera de trabajo, mi vecino, mi vecina, el hermano en la fe, y muchas veces no tenemos sabiduría y terminamos hablando cosas con personas, hermano, y voy a retomar lo que hablé el martes, que están muertas realmente, espiritualmente hablando. Entonces, cuando esas cosas ocurren, mi hermano, lo que sucede es que, y este versículo 17, estamos tocando lo inmundo. Entonces, yo les cuento mi situación a personas que no tienen su mente llena del Señor, y ellos van a sacar todas sus monstruosidades de una mente retorcida, y entonces van a dar sus consejos, sus monstruosidades de una mente que no es recta. Cuando terminan hablando de esas cosas, yo me abrazo a esos consejos, yo opino, yo hablo, y todos aquí estamos mezclándonos. Ese es el yugo desigual. Cuando hablamos del yugo desigual, decimos el yugo desigual entre una pareja de esposos. Sí, ahí se aplica el yugo desigual. El yugo desigual en una sociedad o en una alianza para negocios. Sí, también. Y usted ve por allá en el Antiguo Testamento Josafat con el hijo de Acab. Bueno, por allá lo puede leer usted. Ese es el yugo desigual. Pero, mi hermano, el yugo desigual se da el creyente con el incrédulo, dice la palabra de Dios allí en Corintios.
El creyente y el incrédulo nada tienen que ver. Si yo soy una persona de fe, ¿a dónde debo correr? A Cristo, a los pies del Señor. Es Él el que me va a librar. Pero si necesitara yo ser apoyado en oración, pues yo no voy a buscar ni a los chismosos, ni a los desanimados, ni a los que se la pasan hablando todas esas monstruosidades. Yo voy a buscar a las personas que están llenas de la presencia de Dios y de la palabra de Dios. Y entonces ellos van a ser un instrumento en las manos de Dios para levantarme. Pero por lo general la gente hoy busca ¿a quién? Hermano, busca a las personas que están igual a ellos. Y no hay salida, no hay salida. Imagínense un preso, estoy en la celda, estoy preso aquí en la celda y ellas son mis compañeras de celda y yo le digo, por favor sáquenme de aquí. Ella misma está encerrada, ¿cómo me va a sacar de este lugar? No puede, tiene que ser alguien que esté libre. Y entonces es cuando entra en acción la iglesia cristiana que tiene esos buenos pensamientos, que su mente ha sido renovado, que tienen una mente recta y terminan levantando a la persona, sacándola de esa situación, de esa condición y no hundiéndola más. Pero si eso no hay a nuestro alrededor, dice el Señor allí, salid de en medio de ellos y apartaos y no toquéis lo inmundo. Salgan corriendo de ese lugar, muévanse a donde haya fe, a donde haya personas llenas de la presencia de Dios, que lo levanten, que lo animen y que le hagan acordarse a usted, hermano. Recordar cuáles son las promesas y el llamado de Dios sobre su vida. Nuestro entorno es muy importante. Es muy importante. Esto no es un invento de los papás cuando le dice uno a los hijos. Todos los que tenemos hijos, hermanos, siempre le diremos a esta persona no le conviene y los hijos van a decir, ¿por qué? Pero es mi amigo. ¿Sabía usted, y hago un paréntesis aquí, que hay una etapa en la adolescencia, preadolescencia, que los hijos son más fieles a los amigos que a los papás? Entonces uno tiene que tener mucha sabiduría para hablarles y para guiarlos. ¿Pero por qué? Son mis amigos, están allí. Y resulta que de lo que yo me rodeo, me estoy llenando. Me estoy llenando. Lo que oigo. Y cuando yo me estoy llenando de eso, hermano, viene el verdadero obstáculo. El pecado, la falta de fe, las heridas que no han sido sanadas, el resentimiento, la amargura, la culpa, la mentira, la promiscuidad, la baja autoestima y podríamos tener una lista enorme. Y eso es en lo que yo me muevo. Es que es mi amigo. Me siento tan bien con él. ¿Por qué se sentirá bien con él? Yo lo hablaba en el mensaje de los muertos. Cada uno de acuerdo a su género. Si se siente bien con él es porque usted está muerto también. Porque usted debería estar ¿para qué? Para que resucite el muerto. No para que usted se muera cada día más. Entonces, de los que nos rodeamos es muy importante. ¿A quiénes escucho? ¿Quién es mi grupo cercano de personas? ¿Con quién abro mi corazón? ¿Será una persona sabia o no? Analice por un momento lo que esas personas hablan. ¿Cómo son esos pensamientos? ¿Puros, amables, como los que tiene Dios para usted y para mí? ¿O son monstruosidades? Porque si son monstruosidades, hermano, apártese. No toque lo inmundo. Usted no fue llamado a eso. No fue llamado a eso. La palabra de Dios nos enseña a nosotros absolutamente todo lo que debemos conocer. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón. ¿Por qué? Porque ellos verán a Dios, hermano. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El Salmo 51:10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. Carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y voy a terminar con esta cita bíblica, 1 Corintios.
capítulo 3, versículo 15. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El fuego, veámoslo como el fuego que purifica y que transforma, son todas esas circunstancias que usted va a vivir, en su vida, a lo largo de su vida, hermano. Las aflicciones que se le van a presentar. Entonces el Señor dice, en medio de ese fuego va a ser probada tu fe. ¿Qué va a ser probado? Lo que hay dentro. No, Señor, yo por dentro estoy 10 de 10. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Porque nuestras acciones, mientras nosotros estamos bien, en la oración del comienzo decía, en los días de tormenta, en los días de oscuridad el Señor está y en los días de sol también. Porque nosotros pensamos que solo está en los días de sol. Pero cuando nos fortalecemos en el Señor, y Él dice, bueno, vas a pasar aquí este tema, lo vas a vivir, es necesario que lo vivas. Ay, Señor, si tú no vas a estar conmigo, no me mandes. No, que estoy contigo, pero vas a tener que enfrentar. Y te vas a dar cuenta en ese proceso cómo reaccionas. Porque la madurez, la vida cristiana no está en las acciones. En las acciones nosotros podemos programarlas. Todos somos muy buenos actores, hermano. Dependiendo del lugar donde estemos, nos comportamos de una manera y si estamos allí, ay, que el gerente del banco, no aquí en la iglesia, pero en la casa es otra cosa. No, no son las acciones, son las reacciones suyas, las que muestran lo que realmente hay en su interior. Y eso es lo que pasa por el fuego. Y entonces el Señor dice, yo te puedo purificar y vamos a destruir lo que no es. Ojalá no te destruyas todo ahí, no te chamusques ahí. Y entonces nos prueba el Señor. Y empieza con cosas pequeñas. Un no por respuesta. Me voy de esta iglesia porque me dijeron que no. Un hermano orgulloso o altivo, o usted orgulloso o altivo en medio de un lugar. ¿Cuántos conflictos hay? ¿Cómo son sus reacciones? Y entonces el Señor dice, ¿te das cuenta de todo lo que te falta? Por eso es que estás lleno de obstáculos. Los obstáculos no están fuera, no es la persona, no es la circunstancia que usted está viviendo, es la poca fe que hay dentro suyo. Es más fácil quejarse, hermano. Es más fácil protestar, quejarse. ¿Cómo será la gente que tiene tanto descontento? No lo haga, pero le voy a poner un ejemplo. No lo haga. Usted llega a una estación de Transmilenio a una hora pico. Hay cientos de personas. Empiece a gritar protestando por algo. Está muy caro el pasaje, no hay buses. En menos de 5 segundos, hermanos, se encendió una mecha y las 200 a 300 personas están diciendo lo mismo y usted puede ir y se armó ahí una locura. Y ese es el descontento que ve la gente. Y eso es lo que Satanás quiere, encender la mecha en todo el mundo. Todo está mal, está terrible, la iglesia, el pastor, la gente, los hermanos que sirven conmigo, mi familia, todo está terrible, ya me doy por vencido, todo está horrible. Encendió Satanás la mecha. Y usted reaccionó como no debería. Pero ahí cuando usted ve que todo está terrible, usted dice, yo no quiero ver lo que está frente a mí, yo quiero ver por encima. Me voy a orar. Y me voy y me meto en oración y me meto en oración y allá estoy clamando, allá estoy orando y allá estoy recordando las promesas de Dios. Y salí, listo. Hay victoria. Los que no están en el Espíritu miran las circunstancias y dicen, te volvió loco. ¿Cuál victoria? Si todo sigue igual. Y usted dice, todo no sigue igual, porque yo estoy viendo por encima de la circunstancia. Y voy a pasar por en medio de esa situación porque el Señor está conmigo. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar. Vamos a orar por nuestros hogares, por nuestras familias. Vamos a orar por los milagros que necesitamos del Señor. Pero primero que todo vamos a orar por nosotros, hermano. Porque si nosotros no nos fortalecemos en fe, ni un paso vamos a poder dar. Si nosotros no aprendemos a mirar por encima de las circunstancias y a derribar esos obstáculos dentro nuestro, todo lo que nos causó temor, preocupación, frustración, angustia,
empezar a ver cómo es derribado, cómo esas montañas se mueven, cómo caen esos montes en el poderoso nombre de Jesús. Padre Celestial, en el nombre de Jesús yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Hoy oramos, Señor, por cada uno de nosotros. Oramos por esos momentos, Señor, donde sentimos que tú no estás, donde sentimos que te has apartado, donde sentimos que nos has dado la espalda. Todos hemos vivido esos momentos, momentos en que tenemos situaciones que apremian, Señor, que nos llevan al afán, a la angustia, a la preocupación. Y todo eso hoy lo traemos delante de ti, Señor. No vamos a ir a ningún otro lugar ni a hacer absolutamente nada más, Señor, sino buscarte a ti. Hoy oro, Señor, para que tu palabra sea cumplida en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que no permita, Señor, que el enemigo se siga enseñoreando, porque eso es lo que está haciendo el enemigo. Se está enseñoreando de nosotros, llevándonos a actuar, a caminar, a hacer las cosas como no las debemos hacer. Y eso nos ha llevado a tener problemas, aún mayores problemas de los que queríamos solucionar. Y nuestras palabras, Señor, debemos reconocer que muchas veces han sido totalmente contrarias a la promesa que tú nos has dado. En el nombre poderoso de Jesús, yo oro hoy, Señor, dice tu palabra, que nuestra mente debe ser renovada. Y oro por la renovación de nuestra mente. Quizás el enemigo quiso echar tanta basura ahí durante tanto tiempo y nosotros le recibimos esa basura al enemigo. Y nosotros dejamos que el enemigo nos llevara a decir y a hacer cosas que no están en tus planes. Te pedimos perdón, Señor, y renunciamos a la duda, y renunciamos a la incredulidad, a la incredulidad. Renunciamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, a todo dardo que el enemigo logró dar en el blanco de nuestra mente. Y por eso terminamos diciendo y haciendo cosas que apagaron, Señor, o menguaron tu presencia y tu luz en nosotros. Y perdimos la paz, y perdimos el gozo, y ya no somos tan amables con las personas, porque nos dejamos llevar. Pero no es tarde, Señor, para volver a ti. Yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Planes de bien y no de mal, para darles un futuro y una esperanza. Y mira cómo, Señor, esos planes dieron resultado y dieron fruto. Porque hoy estamos en este lugar y te buscamos con todo nuestro corazón. Te buscamos, Señor, con todo el corazón, porque te necesitamos. Porque sin ti no podemos, Señor. Porque sin ti no podemos. No hay fuerzas. Sin ti no hay visión, sin ti no hay fe. Tú, amado Jesús, el autor y consumador de la fe. La fe no nace en nosotros. Es en ti, amado Señor. Gracias. Gracias por lo que estás haciendo. Gracias por la obra maravillosa que has comenzado en nosotros. La buena obra, dice la palabra. Y esa buena obra va a dar fruto. Así lo creemos en el nombre poderoso de Jesús. Así lo creemos en el nombre de Jesús. Y por eso hoy oramos por nuestros familiares, Señor. Porque el temor se va, la angustia se va en el nombre poderoso de Jesús. Todo aquello, Señor, que tú nos sembraste en nuestras vidas, hoy cae en el nombre poderoso de Jesús. Nuestros pensamientos se purifican por tu palabra, por tu presencia, por la adoración. El fruto de nuestros labios es la alabanza. Llénanos, Señor, llena tu pueblo.
Yo le voy a invitar a todos los que están aquí, extienda sus manos sobre estas hermanas y vamos a orar por milagros en el padre de mi hermana y en el hijo de nuestra otra hermana. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sabemos que para ti no hay nada imposible, amado Dios. Y hoy oramos por tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la nuestra. Pero en esta misma hora, Señor, que tú extiendas tu preciosa y poderosa mano, Señor, sobre nuestras familias. Especialmente sobre los familiares de nuestras amadas hermanas que están en este lugar. Tú sabes la angustia, tú conoces la situación, la tristeza, el dolor y todos los procesos que han pasado por ellas. Pero en el nombre de Jesús, Señor, ellas permanecen firmes en la fe. Ellas permanecen firmes por el poder de tu palabra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo oro, Señor, por una unción sobrenatural sobre ellas. En el nombre de Jesús, para que ellas hablen con fe, para que ellas puedan, Señor, ver cómo se desata milagros y señales a todo el lugar donde vayan y en la oración que van a hacer en el nombre poderoso de Jesús por sus familiares. Señor, tú tienes el control. Tú todo lo has hecho a tu manera. Tú todo lo has hecho en tu tiempo. Y llegó el tiempo de un encuentro personal y genuino sobre la vida de ese varón. Sopla, Espíritu Santo. Desde que estaba en el vientre, Señor, tú lo has guardado. Ahora, en el nombre de Jesús, líbralo, Señor, de todo pensamiento contrario a tus pensamientos. En el nombre poderoso de Jesús. Úngela, Señor, úngela. Quita todo temor de ella, toda ansiedad. Que tu paz, la paz que sobrepasa el entendimiento humano, es la paz que la llena. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Señor. Sobre su descendencia, sobre su padre, sobre ella misma ahora. Ahora. El fuego de Dios sobre una unción poderosa. Eres una mujer de fe. Eres una mujer de victoria. Llénate de la palabra y de la presencia del Señor. Más, Espíritu Santo. Llena, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Cuál es su petición, mi hermano? Empiece a orar por milagros, empiece a orar por ser lleno de la presencia de Dios. Los de corazón recto, bienaventurados, porque ellos verán a Dios. Usted va a ver al Señor en su vida, a través de su vida, en todo lo que emprenda, en los milagros de sanidad, en el nombre poderoso de Jesús. Llénalo. Sanidad completa, Señor. Física, espiritual, emocional, Señor, en el nombre de Jesús. Todo temor se va. Toda duda se va. Ahora. Más de tu Espíritu, Señor. Hay victoria. Más de tu Espíritu. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo. Gracias, amado Señor. Crea en mí un corazón nuevo y que sea tu Espíritu sustentándonos. Transfórmame, Señor. Transforma mi vida. Clame al Señor. Hoy el Señor lo trajo con un propósito. Esta es una cita del Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a ver la gloria de Dios. Porque ya no vemos un gigante. David se paró frente a este hombre grandote y le dijo: filisteo incircunciso, Dios está de mi parte. Y el Señor está de nuestra parte. Si Dios es con nosotros, ¿quién podrá estar en contra? Gracias te doy por la fortaleza. Hay nuevas fuerzas del Señor para cada uno en esta hora.
nuevas fuerzas. El desánimo se va en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. El temor se va ahora. Eres una mujer de fe. Recibe más. Llénate. Llénate. Llénate, Señor. Sopla, sopla. Gracias, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, amado Dios. Gracias por lo que harás. Gracias por la obra maravillosa que has comenzado en nosotros. Una obra que se perfecciona cada día por el poder de tu Espíritu. Hay libertad, hay fortaleza y hay una visión clara de lo que tú estás haciendo y harás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Amo, gloria a Dios. Yo le invito a que tome asiento, hermano, a buscar a Dios con todo el corazón, a correr a los pies del Señor, a apagar esos dardos de fuego del enemigo, llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia del Señor y a fortalecernos en Él todos los días. Amén. Vamos a orar en esta hora por los diezmos, por las ofrendas. Si alguien tiene una ofrenda para la emisora, puede tomarla en sus manos. Vamos a bendecir la obra del Señor. Padre Celestial, en el nombre de Jesús, hoy venimos delante de ti, Señor, presentando con ese nuevo corazón, un corazón puro, un corazón limpio, presentando nuestros diezmos